Le damos la bienvenida a todos ustedes en nombre del Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad, juntamente con el gremio ATSA. Bienvenido al doctor Sergio Zaraco, autoridad en la provincia, presidente de la Asociación de Toxicología Argentina, también miembro titular del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, hoy vamos a hablar, ante la segunda ola del COVID, cuáles son los desafíos que tenemos que cumplir quienes trabajamos en este ámbito de la salud. Por eso le damos la cálida bienvenida a esta autoridad que hoy nos va a acompañar. Hoy nos encontramos atravesando el segundo año de pandemia. Ya lo había advertido la Organización Mundial de la Salud, que toda pandemia es esperable un mínimo de 2 años y esto se va cumpliendo. Y que como tal también se caracteriza por tener distintas olas, distintos crecimientos que se van dando en periodos relacionados, en el caso de estas infecciones respiratorias, con la condición climática. Ya el año pasado tuvimos el primer evento que en nuestro país se caracterizó por aplicar medidas de contención muy intensas, producto de la realidad que vivíamos, para dar oportunidad al sistema de salud de adaptarse y tener mejores condiciones para poder brindar asistencia a los pacientes que estuvieran presentes. Esto lo podemos observar en un crecimiento que fue contenido y que llevó varios meses hasta que se produjo el máximo pico, que no tuvo una envergadura tan importante como en otros países. Su impacto fue real y cierto, generando consecuencias en toda la población. No solamente desde el punto de vista sanitario, también en lo socioeconómico, producto de estas acciones de aislamiento, como las han tenido todos los países del mundo. Lo hemos visto en Europa o en Estados Unidos, en donde tuvieron una complicación de sus sistemas de respuesta, producto de esta realidad que genera esta infección. Este año nos encontramos nuevamente con la realidad. A medida que empiezan a descender las temperaturas, ingresamos en el periodo de otoño-invierno, han empezado a crecer los casos con 2 aspectos fundamentales y distintos. Por un lado, que hay nuevas variantes, como las variantes de Río de Janeiro, Manaos, la variante de Gran Bretaña y de Sudáfrica, las 2 primeras que ya están circulando acá en nuestro país, y que esto se caracterizan por una adaptación del virus para ser mucho más transmisible, que apunta a un aceleramiento de la cantidad de contagios y de casos que existen. Y con la otra realidad, que nos encontramos con una sociedad que se encuentra agotada de la situación que ha tocado de tener estas cuestiones de aislamiento que afecta a lo sentimental, a lo familiar, al uso de las medidas de protección y sobre todo en los aspectos económicos. Esto genera una realidad compleja que ha facilitado que este crecimiento de la segunda ola sea mucho más violento, que es de tipo exponencial, en donde el año pasado llevó más de 3-4 meses alcanzar al pico y que se logró ir postergando y desplazándolo durante todo el otoño, todo el invierno, y recién lo tuvimos ya muy avanzada la primavera, permitiendo que pudiéramos llegar ya a un cambio de temperatura y facilitar a este verano que tuvimos un poco más de recuperación. Pero hoy tenemos la realidad que este crecimiento es inmediato en el inicio del otoño y que nos está demostrando que va a ser realmente complejo. Y ante esto tenemos que actuar en forma sistemática y, por supuesto, con todo el conocimiento que nos lleva a saber dónde estamos. Sabemos que es un virus que es de transmisión aérea, que no solamente está en gota gruesa, es decir, que puede contagiar a más allá de 1 metro, 1,5 metros, por eso la distancia interpersonal. Pero también se vio que estaba en gota fina y que esto indica el uso permanente del barbijo para contener estas secreciones y no contaminen las superficies o fomites que tenemos alrededor y que pueda ser una vía de contacto.
Pero también quedó manifiestamente demostrado de que es un virus que aeroliza. Por lo tanto, este barbijo no solamente es una barrera física de contención, sino que tiene que ajustar bien a los costados, ajustar muy bien arriba de la nariz, para permitir que esta salida del virus a través, si lo podemos comparar con vapores, que va a quedar suspendido, sea mínima, y que esto que escapa del barbijo pueda ser arrastrado con una correcta y buena circulación. Por eso es tan importante y se insiste en todo el mundo ahora con mantener ventanas y puertas abiertas y que haya circulación cruzada para bajar la carga ambiental de virus que puede quedar en suspensión. Esto es clave entenderlo, que este virus tiene estas características y la forma. Ponernos a cada rato alcohol en gel es no entender cómo actúa. Es importante la higiene de manos por una medida general y de control, pero es mucho más importante estas medidas de distancia, barbijo y sobre todo una correcta y amplia ventilación para disminuir esta principal vía de contagio que es respiratoria. Por otro lado, tenemos que entender que hay que evitar la aglomeración de personas, porque es distinto en una reunión donde haya 1 o 2 personas, el riesgo de contagio es mucho más bajo que si ahí se encuentran más de una decena de personas, donde pueden salir varios infectados y generar este crecimiento exponencial que hoy estamos viendo. Ahí es donde tenemos que trabajar, tratar de limitar nuestras acciones, nuestras reuniones, la mínima cantidad de veces y en lo posible que sea con la menor cantidad de personas y que si se realizan sean en espacios abiertos para que se dé una condición de seguridad necesaria para minimizar esta transmisión. Como esto no se cumple, vemos este crecimiento exponencial que en pocas semanas está alcanzando valores muy por arriba del máximo que tuvimos el año pasado. Y que esto, al producirse en tan corto periodo de tiempo, lo que observamos es que es un cuello de botella, que tiene que absorber el sistema sanitario gran cantidad de pacientes en un corto periodo de tiempo, no dándole posibilidad del recambio de cambia y el reciclaje que podemos tener. Por eso es fundamental generar conciencia en nuestros familiares, amigos, en la población, como responsables del área de la salud, para saber cuáles son las medidas de control. Es la mejor forma que podemos trabajar y transmitir lo que hace a la prevención en salud. Y por otro lado, saber que disminuir este crecimiento y contenerlo nos da también un futuro distinto al que teníamos el año pasado. Sabemos que es un proceso infeccioso que hoy a la fecha no hay ningún tratamiento que haya demostrado ser realmente efectivo para prevenir o tratar esta infección. Sí tenemos solamente el uso de corticoides, que en pacientes críticos, internados con complicación respiratoria, neumonía bilateral y descenso significativo de la saturación, logra un beneficio en cuanto a disminuir la mortalidad. Pero que esto tiene una indicación específica, pero el resto de los pacientes nos encontramos hoy sin ninguna herramienta. Pero en la prevención, sumado a lo que habíamos dicho, contamos con algo que es muy poderoso, que son las vacunas. Que todas las vacunas que hoy están en el mundo han demostrado ser seguras, que vemos que las complicaciones que han tenido son mínimas y si las relacionamos por la cantidad de decenas de millones de pacientes vacunados, no impactan en cuanto al gran beneficio que han demostrado su efectividad, donde todas tienen un impacto positivo y cercano al 100% en cuanto a disminuir la letalidad y disminuir la internación de pacientes graves. Por lo tanto, tenemos que aunar todos los esfuerzos de prevención, medidas y barreras físicas para disminuir la transmisibilidad, para dar tiempo a que se pueda seguir con una campaña de vacunación que vaya inmunizando a la mayor cantidad de habitantes posibles para llegar a este 70% de vacunados que va ejerciendo este efecto rebaño. Esto es ya no algo teórico, sino es algo real y palpable. Así lo está demostrando Israel, donde han caído más del 90% de las internaciones de los pacientes que se han infectado, pero que no han requerido internación, o pacientes que se han infectado y no han tenido letalidad. Son realmente eficaces, demostradamente, y también lo estamos observando en Gran Bretaña y lo estamos observando en los pacientes en Estados Unidos. Esto es lo que nos da un horizonte. Hoy encontramos una solución a futuro, pero tenemos que atravesar esta condición climática de bajas temperaturas que hace un terreno propicio para el contagio. Tenemos que reforzar el concepto de prevención,
cuidarme para cuidarte y sobre todo dar posibilidad que podamos lograr esta vacunación para que a fines de este año podamos estar diciendo que entramos en una nueva realidad y que la Organización Mundial de la Salud pueda dar por terminada esta pandemia. El agradecimiento especial a este profesional de la salud, el doctor Sergio Zaraco, por esta importante y valorada charla que nos ha brindado en el día de la fecha. Deseamos compartir con ustedes otros espacios más que tienen que ver, por supuesto, en cómo cuidarnos, cómo actuar en este ámbito desde lo profesional, pero también como ciudadanos. ¿Para qué? Para evitar enfermedades, fundamentalmente, para cuidar de nuestras vidas. Agradecidos de ustedes en nombre del Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación Laboral de la Sanidad y también el del gremio ATSA. Que tengan un excelente día.